excelentísimo señor consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, don Abel Bautista, alcalde de Jaraíz de la Vera, querido Luis Miguel, miembros de la Corporación Municipal, senadora, diputados de la Asamblea de Extremadura, diputados de la Diputación de Badajoz y alcaldes de Cuacos de Yuste y Tarratuela, miembros de los cuerpos de la Policía Local y la Guardia Civil, concejales de otras localidades, jaraiceños, jaraiceñas, visitantes. Hoy nos reunimos con un propósito común: dotar a Jaraíz de la Vera de una bandera de España de grandes dimensiones, que ondee permanentemente como muestra de apoyo a la unidad nacional, tolerancia, respeto, igualdad y a todos los valores que representa la Constitución española. La ubicación elegida, con accesibilidad universal, se sitúa en el itinerario peatonal y zonas del Polideportivo Municipal, donde se desarrollan eventos de alcance deportivo regional y nacional con perspectiva de futuro para que Jaraíz de la Vera sea Villa Europea del Deporte 2026. A continuación, le cedo la palabra al alcalde de Jaraíz de la Vera, don Luis Miguel Núñez. Estimadas y distinguidas autoridades militares, civiles y queridas jariceñas y jariceños, es un honor contar hoy aquí con una destacada representación de líderes políticos y figuras destacadas en este relevante acto del izado de la bandera de España en Jaraíz de la Vera. A todos, muchas gracias. Agradecemos sinceramente la presencia y el compromiso de personas como el apreciado don José María Aznar, el presidente del Gobierno de España en la sexta y la séptima legislatura del Gobierno de España, que con su liderazgo y dedicación ha dejado una huella indeleble en la historia de nuestro país. También tenemos el honor de que venga acompañado de su esposa, Ana Botella, que ha sido una importante figura política del Ayuntamiento de Madrid, siendo concejala y la primera mujer alcaldesa de la ciudad, y el principal apoyo familiar del presidente durante su mandato al frente del Gobierno de España. También al consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, que forma parte de la sala de máquinas de la presidenta María Guardiola del cambio político y social que ya se está llevando a cabo en nuestra región, en Extremadura. Así también como a la senadora, a los diputados regionales y a los diputados provinciales de Cáceres y también a los alcaldes y concejales, y de manera muy especial a los concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, que nos acompañan en este momento trascendental. También muchas gracias a los medios de comunicación que como en cada acto, en cada momento importante de la vida de Jaraíz de la Vera están con nosotros para dar también visibilidad a otros que no pueden estar aquí. Y por eso es importante la participación activa y el servicio ejemplar de cada uno de ustedes en sus distintas responsabilidades públicas, porque son un testimonio elocuente de su compromiso con el bienestar de nuestra nación. Su presencia aquí hoy enriquece este acto y nos fortalece como sociedad. Hoy es un día especial en el que celebramos el izado de la bandera de España y la inauguración de esta isleta con la urbanización completa, incluyendo todas las obras de accesibilidad. Es un momento de orgullo y agradecimiento en el que quiero reconocer a todos aquellos que incansablemente lo han hecho posible. Ha sido un año de arduo esfuerzo, pero una prueba más de la historia y legado de los jalisceños que a lo largo de la historia y en el que muchos
tiempo pues han trabajado incansablemente, pues como ahora estamos nosotros, de sol a sol, para impulsar el progreso y el futuro de nuestro municipio. Gracias al trabajo dedicado de cada jariceño y al compromiso de nuestro equipo de gobierno, son 2.882 días en los que al frente hemos sido testigos de un notable avance en los últimos años. Este progreso que hemos experimentado no es posible sin la colaboración y la dedicación de cada vecino que cada día madruga y trabaja para sacar todo adelante. Y es en momentos como en este cuando nos unimos en celebración para recordar la fortaleza y la determinación que nos caracterizan. Sigamos trabajando juntos, codo a codo, para construir un futuro aún más brillante para nuestro municipio. En este día de reflexión y conmemoración, reafirmamos nuestro compromiso con los valores que nos identifican como españoles y que nos impulsan a ser una sociedad más justa, solidaria y libre. Sigamos trabajando juntos, inspirados por la presencia de líderes y representantes como ustedes. Muchas gracias de nuevo, presidente Aznar. Tu presencia entre nosotros es un estímulo para construir un futuro lleno de oportunidades y prosperidad para todos. Hoy también quiero agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado su compromiso, su valía, su entrega y su trabajo, y también su apoyo hoy aquí. Por último, agradezco a cada uno de ustedes por su apoyo, por su dedicación y por su contribución a la grandeza de nuestro país. Que la bandera que hoy izamos en Jaraíz de la Vera nos inspire a continuar construyendo un futuro mejor para las nuevas generaciones. ¡Viva España!